Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nutrición en la Infancia. En esta oportunidad, pues vamos a hacer algo muy importante que muchas veces nos vienen solicitando, pidiendo, y lógicamente que hoy tenemos esa gran oportunidad. Ustedes saben que nosotros venimos recibiendo la colaboración de Munaico y ellos nos han traído ideas sumamente fantásticas de proyectos que vienen desarrollando y que son muy importantes porque realmente con estos proyectos que si se multiplicasen, realmente podríamos resolver una serie de problemas muy serios con relación a la salud, especialmente de nuestros niños. Y yo creo que este es un tema que nosotros vamos a conversar y es Programa MULIA Huertos Escolares. Para hablar de ese tema está con nosotros María Antonieta Alba Horna, agrónoma de profesión. Realmente te agradecemos mucho por estar con nosotros. Yo sé que esta es una novedad para nosotros, pero es algo que tú vienes trabajando hace mucho tiempo, conoces el Perú a lo largo y ancho y vienes estudiando, haciendo investigaciones muy importantes relacionadas con el tema. ¿Qué significan estos huertos? Y gracias por estar con nosotros. Oh, muchas gracias. Es una oportunidad en realidad, el tener la oportunidad de, quisimos definirlo de alguna manera y terminamos definiéndolo como una transferencia de capacidades. O sea, es transferir la capacidad. Estábamos recordando una anécdota que tuvimos cuando se entregó este huerto de Muya, y era de que no estuve presente en la entrega porque yo quería que lo entregue la persona encargada de la huerta. Claro. Y al final la persona encargada de la huerta, mis saludos para Rosita, respondió a todas las preguntas de tal manera, a las inquietudes de las visitas, las propiedades del producto, cómo consumían los productos, cómo sembraban los productos, que le preguntaron si había estudiado alguna carrera. Entonces ella no dijo solamente curiosidad y acción. Me preguntó mucho durante el proceso, conversamos mucho durante el proceso, inclusive, y algo que hacemos como Munaico es adaptarnos a la realidad en ese momento. El huerto es una herramienta, no es el final. El huerto es aquella herramienta con la que el consumidor va a elevar su nivel nutricional, va a tener un relax, es decir, hay muchas cosas más allá que pueden empoderar a la persona. En este huerto hemos visto que los niños empezaron a poner sus piedritas con colores, empezaron a intervenir. El primer momento fue, lo van a romper, que lo rompan, le digo. Claro. Pero lo van a jalar, que lo jalen. Que si quieres ver una menta, pues la va a arrancar y la va a oler. Entonces, en una vitrina no puede estar. Pero te vas a dar cuenta que los niños, tantos años con esto, imagínense, los niños empezaron a traer plantitas. Ay, qué bonito. Sí, ay, ha brotado esta papita, ponla, digo, ha brotado esto, tengo una sábila. Y el huerto empezó a enriquecerse más allá del marco inicial. Más allá del marco inicial. Y eso es lo que buscamos. La propuesta es, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a empoderar, empezamos a diseñar para ellos y vamos mejorando la propuesta y dándola para ellos mismos. En ese momento es que cuando estábamos viendo qué comer, primero comenzamos por lo estándar, les dejé kiwicha. Entonces no sabía, y empecé a contarles la historia de la kiwicha como planta sagrada. Les empecé a contar un montón de cosas, pero también les conté que las hojas de la kiwicha se podían comer ¿En ensalada? No solo en ensalada. ¿Han visto cuando el yuyo se mezcla con ajito y se reboza con papa? Bueno, pues la kiwicha da muchísimas hojas antes de producir grano. Entonces tenían pues para hacer, o sea, tenían para poder consumir, tenían para poder trabajar y con unos índices pues de proteicos y de calcio pues enormes. Y esto fue muy bonito porque Rosita fue la encargada de transmitir eso y hacer las pruebas y hacer la degustación. Y eso es lo que buscamos. El nombre de la escuela donde se ha desarrollado este proyecto, ¿cuál es? Contigo Perú. Contigo Perú, sí, exactamente, sí, ya lo hemos presentado, pero me gustaría mucho. ¿Y Rosita quién es? Porque estamos mencionando a Rosita. Sí, es la encargada del comedor, ella es la que cocina. Vamos a ver algunas fotos que nos han mandado exactamente de Munaico y donde probablemente aparece Rosita. Sí, vamos a presentar a Rosita, ¿no? Vamos a presentarla, es una maravilla, es una maravilla. Aquí está el inicio, si nos puedes describir, por favor. En realidad era un sitio abandonado completamente. No hay una toma ahí que todavía pudimos sacar una de las visitas en las que buena parte de eso había sido desmonte.
Ya. Había sido desmonte y lo hemos trabajado, lo hemos limpiado, los padres muy colaboradores, movieron las piedras, movieron las cosas. Había este miedo de que como era la zona de juegos con los niños, interviniera en la zona también, y lo que comentaba, que le intervengan, el sitio es de ellos. El sitio es de ellos. Y para ellos, ¿no? Y para ellos. Entonces, toda esta zona fue una zona, pues, donde habían botado parte de lo que se había reemplazado de techo, sillas que ya no servían. Son silos abandonados, inclusive donde ven los hoyos. Y ahí estamos nosotros ya entrando a intervenir la parte, ¿no? Empezando a poner las enmiendas, les iba explicando para qué se utiliza. Porque es todo un trabajo, que hay que preparar la tierra, Hay que prepararla, y en eso del prepararlo vamos rescatando algunas técnicas, vamos explicando, porque no es un tema solo de instalación, es un tema de capacitación. Es un tema de explicarles por qué las cosas. Ellos al principio no creían, porque el 70% de esto que ven ahí es tierra de ahí mismo, que lo que hemos hecho es limpiarla, sacarle cosas, sacarle la basura, fortalecerla, ¿no? Ponerle las enmiendas, preguntarles. Ahí la señora me comentaba, pero en mi pueblo hago esto, en mi pueblo hago aquello, y se iban, ya, para eso vamos a trabajando. Y ahí es donde las señoras empiezan a hacer pircas, que son estas construcciones de piedra para contener el suelo, y empezamos a hacer, ella es Rosita. Ahí está nuestra querida Rosita. Sí, estábamos en ese momento armando las camas, enseñándole cómo armarlas, cómo trabajar, cómo hacer los pequeños surcos de siembra, y empezamos a sembrar algunos almácigos que habíamos traído de lechuga, poros, apios. Y la curiosidad comenzó, pues. Claro. Los chicos empezaron a hacer, ahí están las profesoras. Un equipo muy lindo. Yo las encontré impartiendo clases sobre medio ambiente, cuidado, sistemas, y lo que hemos hecho es empatar, en realidad. Claro. Empatar el por qué usarlo, cómo usarlo. Ahí estamos con los profesores en el aula, impartiendo un poco más, y ese día estábamos haciendo un poco de énfasis en el tema de ecoladrillos, es decir, toda la basurita ponerla en botellas descartables para irlas poniendo alrededor de los jardines, y estamos haciendo énfasis en los botiquines. En botiquines de allí mismo, si hay un poco de resfrío, o sea, las cosas básicas que antes curábamos con plantas. Claro. Entonces ahí van ellos mejorando las pircas, arreglando, haciendo un poco de abono. Les instalé un sistema básico de riego, el cual fuimos mejorando conjuntamente según diseñamos, y ahí tienes... Ya hay resultados. Sí, hay resultados. ¿No? En realidad ya estaban comiéndose los rabanitos. El apio, por ejemplo, muchas personas cultivan el apio y lo arrancan. En realidad, cuando el sistema es... Ahí están, por ejemplo, las piedras que pueden ver, que los niños empezaron a adornar la huerta. Ellos mismos no podían, o sea, no podían mantenerse alejados. Tenían que estar ahí interviniéndola, consumiendo, oliendo. La kiwicha son las plantas que ven las más grandes. Y comiendo los brotes tiernos, y ahí está todo el staff contentísimos, porque este proceso no fue muy largo, no fue muy largo, fue en pocas semanas. ¿Qué tiempo dura? En 2 semanas teníamos ya plantas cosechadas. No, cosechadas ya. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos es preparados con almácigos ya, no solamente dejamos, como en este caso de la imagen tan linda, este rabanito, sino que también llevamos plantas. Entonces llevamos plantas ya crecidas. Ya creciditas. Porque yo, mira, no dejo, en todos estos años que he hecho huertas, yo no dejo emocionarme cuando cogemos el primer rabanito. O sea, no dejo, mira, rabanito, mira, la selva creció, ¡ay, qué bonitas están acá! No dejo de hacerlo, pero también entiendo el proceso cuando no hay la costumbre de sembrar, y bueno, de aquí vamos a hacer el almácigo, y del almácigo vamos a hacer trasplante, y del trasplante. Entonces, son 2 meses, 3 meses, y la impaciencia. Entonces hacemos una cosa mixta. Mientras hago los almácigos, mientras hago las siembras directas, vamos trayendo plantines. Entonces, cuando llega el momento, ya estamos en 2, 3 procesos que van. Las profesoras, Rosita, sabe que cada 2 semanas va a ir sembrando tal cosa, o cada mes va a hacer un almácigo de aquello. Se hace un cronograma. Se empieza a hacer un cronograma, y también obviamente las cosas que les gustan más. Me gusta más esto, me gusta más aquello, y empiezan a trabajar el huerto sobre lo que les agrada, sobre lo que consumen o sobre novedades. Y ese es el tenor, que consuman. Consuman, ¿sí? No, eso es lo más importante. ¿Qué es lo importante, en realidad? Es importante. ¿Y qué productos porque algo que es muy importante es el factor climático, ¿no? O sea, cómo ella se ofrece generosamente, el agua, la tierra.
¿Qué plantas son las que responden mejor a esta zona? En los huertos hay una cosa que es un poco, mezclo el empirismo con lo profesional tremendamente. Claro ¿Sabe que qué? sí. He encontrado que los mejores resultados son haciendo un mismo ecosistema. Por ejemplo, no deberían las lechugas haber estado produciendo bien, pero han estado bajo la sombra de las kiwichas. Ya. Y en los espacios he puesto el rabanito que salía pues un mes antes. Entonces lo que hemos estado haciendo es una mixtura. Hemos hecho muchos ensayos, hemos sembrado casi de todo. Simplemente para que ellos... lo que yo busco o buscamos como equipo es que digan, aquí da muy bien la selga, aquí da muy bien la espinaca. Mira, y empezar a sesgar sus preferencias a lo que les da bien. Porque en el tema medio ambiente tenemos microclimas. Claro. Entonces, inclusive el jardín alto no está teniendo los mismos resultados que el jardín que está 4 metros más abajo, pues son dos zonas. Tienen diferentes resultados y ellos mismos lo están viendo. Acá da mejor, y empiezan a rediseñar. Acá dan mejor las lechugas, acá dan mejor los brócolis, acá dan mejor esto, acá dan mejor aquello. Y empiezan a trabajar prácticamente un ecosistema interesante. En varias zonas donde yo he estado, casi no hay límites a lo que puedan utilizar. Lo que se hace es durante el año ver en qué momentos del año se da mejor a esto o aquello. Ya. Y así se trabaja bien. Ahí se va aprendiendo el tipo de plantas que se debe poner. Sí. Bueno, nosotros tenemos literalmente 2 estaciones, pero más o menos hay pequeñas diferencias entre la primavera y el otoño y saber, ¿no?, qué tipo de plantas se puede cultivar en esas épocas. A mí me ¿no? encantó porque empezaron a hacerme preguntas sobre qué más poner. Ya estaban entusiasmados, querían poner árboles frutales, moras. Entonces, y ahí era establecer un poco qué árboles son adecuados, cuál es el consumo del agua, cuál sería ideal que trabajar. Es importante, ¿no? Es muy importante, en realidad es muy importante, porque el hecho de hacer camas, solamente hacer las camas y prepararlas bien, hacen que el consumo se concentre en la planta. 1. 2, el mantener la huerta cubierta siempre, porque muchas veces lo que hacen es voltear todo y comenzar de nuevo, ¿no? Yo lo hago muy intensivo, entonces sacamos una cosa, estamos poniendo otra, sacamos otra cosa, estamos poniendo otra. Lo que hicimos fue prepararlas en abonos foliares, en abonos por fermentos. Entonces hacen su abono con cuito y lo van a aplicar. Entonces se busca la eficiencia, que ellos puedan trabajarlo y puedan desarrollarlo. Con las charlas sobre nutrición buscamos que vean también esto es bueno, porque empieza... estamos recuperando memorias anteriores. Entonces muchas veces decían, ¿para qué es el huacatay? ¿O para qué es la muña? Claro. ¿O para qué usamos Porque no la solamente manzanilla? se planta, también hay que aprender a saber cuál es el uso que se da a cada planta. Claro, ¿no? Es importante establecer... Hay una cosa que a mí me ha pasado cuando he trabajado en climas más extremos, y es que las personas mismas me decían, esta zanahoria es más dulce, o esta selga en el guiso es más pesada, es decir, se sentía la diferencia. Una diferencia que se siente son los olores, son los sabores, es el peso. Mientras más orgánico y más materia orgánica tenga, estas verduras van a pesar más. Ahora, hacer las combinaciones, hacer los menús, hacer los usos, es una cosa impresionante, con el apoyo de los nutricionistas, con el apoyo de las profesoras que empiezan a utilizarlo. Una cosa muy interesante era usar, por ejemplo, la hoja de lechuga para enrollar algo y comérselo. Imagínense, es una maravilla verlo. Los kibes. Sí. Los kibes, bueno, en realidad se usa una serie de hojas así grandes, largas, donde uno la rellena con lo que quiera, ¿no? Y la puede comer. Yo creo que en muchos países le ponen carne molida, en otros le ponen queso, en otros le ponen verduras. Imagínate, con una sazón ahí y queda un alimento completo. Claro, es un ralladito, ¿no?, de todo, lo mueves en caso de lechugas, hojas crudas, en caso de un brócoli, que esa es la ventaja con respecto al campo. Por eso, el concepto para hacer un huerto urbano, periurbano, familiar o mini huerto, el concepto es saltarse completamente el tema técnico de campo, distanciamiento, surcos. Sí, aquello que nos diferencia entre el profesional y el común denominador. Te vas y rescatas
al abuelito o el bisabuelito que tenía en la sierra, por ejemplo, el rincón donde caía el sol más abrigado, ese era su tomate y su rocoto. Cierto. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar porque te voy a hacer una pregunta porque por ahí me dijeron, ¿y qué es una cama? Vamos a hablar de qué es una cama, cómo se prepara esa cama, con sábanas, colchitas. En realidad es el preparado de la tierra, pero aquí nos vas a informar de qué es una cama, cómo se prepara y sobre todo cómo recuperar aquellos alimentos orgánicos que tenemos en casa y que realmente lo estamos desperdiciando. Nos vamos al corte. Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia. Y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria, que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bueno amigos, ahora sí vamos a responder esa pregunta que quedó en el corte, ¿no? Sobre qué es una cama, cómo se prepara, qué significa, cuáles son sus dimensiones, qué significa hacer una cama, tener una cama, formar una cama. En realidad, cuando tenemos un espacio cualquiera que sea tenemos que hacer dentro de ese espacio dos diseños que son muy importantes. Una son los caminos, que deben ser entre 30 y 40 centímetros de ancho, más... ¿Entre planta y planta? Entre cama y cama. Ah, ya, los surcos, lo que dice... no, los caminos. Ah, los caminos en sí. Ya, los caminos en sí, hablemos solamente muy básicamente, caminos. Ya. Tienen que ser no menos de 30 porque si no, no te permite arrodillarte, porque te arrodillas acá y te sientas en la cama de atrás. Tienen que ser 30 a 40 centímetros, más no. Y las camas son en realidad pedazos de terreno de un ancho determinado y de un largo cualquiera, en el cual nos vamos a concentrar a trabajarlo para hacerla más permeable al agua, retentiva al agua, retentiva a nutrientes y que aloje a las plantas. En otras palabras, es como hacer una maceta en el suelo. Cierto. Y le llaman cama. ¿Por qué? Pues se le da la formita. Cierto. Hay camas altas, camas bajas, camas a nivel. Se prefiere un poco la cama alta siempre, en especial cuando hay un tema de mucha lluvia, se prefieren las camas altas. En realidad a mí me gustan a nivel y altas. Así, esas son las dos que prefiero. El ancho de la cama, 70 a 90 centímetros, porque es el ancho con el que tú puedes trabajar cómodamente. Si son muchos niños, es 70. Si son más jóvenes, hacia adultos, un poquito más larga. 80, 90, un metro. Máximo, más no te permite. Claro. El otro detalle es... Para poder trabajar bien y de manera sostenible y de manera adecuada el agua, esta cama debe simplemente ser una esponja completa, de manera que no requiera riegos constantes, sino los mínimos necesarios para que esta produzca bien. Entonces, no es bueno si una cama uno le está trabajando y de repente riegas y tienes el agua a 1 metro, porque en realidad la mayor parte de las raíces están por debajo de los 40 centímetros, o perdón, por arriba de los 40 centímetros, no necesitas utilizar mucha más agua. Necesitas mantener el agua. Pero lo segundo para mantener el agua es mantener cubierto el suelo por una cosa muy obvia. Mientras el suelo esté cubierto no va a evaporar.
Entonces, las mismas plantas retienen el suelo, las mismas plantas mantienen la microclima, ¿no? Un microclima, una pequeña tensión en el agua, de modo de que no permitan pérdidas. Entonces, la teoría o la práctica del sembrar camas implica manejar una densidad adecuada. Entonces vamos y también ir reconociendo a las plantas. Entonces ya sabemos que este rabanito va a salir en 30 días, lo puedo poner por acá. Sabemos que el brócoli va a salir en 45 días, una cosa así, lo ponemos al otro lado. Entonces ya cuando saque el rabanito le voy a dar espacio al brócoli. Entonces mantenemos la cobertura, Hay espacios más pequeños, ponemos almácigos. Salió una planta, le ponemos abono. Es decir, el uso en realidad es intensivo. Claro, y es continuo. Es continuo, ¿no? es continuo. O sea, dejar abierta una cama al sol no es muy conveniente. No es muy conveniente, pero de esa manera puedes mantener muy bien el producto. Entonces, eso es interesante porque también el diseño depende de esto. Entonces, cuando tú ves que en esta zona hay un alto consumo de repente de papa, porque se cultiva papa en la zona, entonces dices, falta un poquito de hierbas de este tipo, un poco de espinacas por el tema del hierro, o falta esto, empiezas a diseñar tu huerto para que acompañe al menú habitual. Claro. Entonces de esa manera tus huertos empiezan, con el apoyo de las nutricionistas, a tomar un cuerpo, en realidad un cuerpo. Y con los profesores que están siendo capacitados para darles los hábitos. ¿Sabe lo maravilloso que es de repente que un niño diga, tengo hambre, he traído este arroz con verduras, pero lo voy a envolver en una hoja de lechuga y me lo como? O sea, que les sea natural tomar algo del huerto y consumirlo, o que también ha sucedido, se lleven a su casa plantines porque me llaman, mire, me dice, mi lechuga está grandota, me la estoy comiendo hoja por hoja. Ese es otro detalle. No se necesita arrancarla. Así es. Puedes ir cortando hoja por hoja y mantener la planta más tiempo en la huerta. Porque ¿para qué jalas una lechuga si vas a coger solo 4 hojas? Puedes mantenerlo. A medida que sea mayor el calor, se reduce porque la lechuga no soporta el estrés, pero en época de invierno pues es una maravilla. ¿No? Entonces, pero eso no solamente con la lechuga, me parece que con algunas otras plantas también, lo hago con apio. Yo tengo mis apios en macetas, tengo brócolis en macetas. Porque allá por los 80s, cuando empecé a hacer huertas, para probar que se podía hacer, hice mi huerta en el techo de mi vivienda. Entonces, tenía mi huerta. Resultó, porque mi mami bajaba pues con berenjenas, zanahorias, rabanitos y huevos porque criaba codornices, tenía mi jaulita de codornices. Y tranquilamente sembraba papas, las experiencias con esas las tengo ya. Entonces, ahí es donde me di cuenta que la técnica y la práctica tienen que irse adaptando. Y van de la mano, ¿no? Van muy de la mano. En realidad es una sinergia entre el profesor, ¿no? La nutricionista que lo apoya, la nutricionista que vigila, digamos, el contenido y que normaliza el consumo de productos de la huerta en los niños. El objetivo es que el niño consuma y que se lleve esto a su casa. Mamá, ¿por qué no sembramos? Mira, nace a veces en la tierra una plantita de papa, que he visto hacer eso. La cogen con cuidado, se la llevan a otro lado de la casa y la empiezan a cuidar. Entonces, que se normalice el que los chicos lleven esto a su casa y la mamá le dice, anda a comprar hierbabuena para el locro. No, mamá, que en el jardín hay hierbabuena, ahí tenemos, le da. Eso es maravilloso, en realidad. Es ya una normalización del consumo sano. Y a eso hay que agregar el hecho de que en realidad en nuestro país la aplicación de agroquímicos es enorme. Lo que se logra colateralmente con los jóvenes es que también entiendan que no se necesita meterle veneno a una huerta para que ésta produzca. Es solo cuidarla, ¿verdad? Es solo, en realidad es... Pero también hay algunos elementos naturales que pueden servir para evitar la propagación de los bichos, ¿no? Pero hablando pues desde el objetivo de Munaico, nutres al suelo y la planta resiste casi todo. Claro. Es decir, una planta... Es como un niño que ha tomado la leche durante 6 meses mínimo, ¿no? Que tiene sus antibióticos y está fuerte. Y esto lo hicimos así. Si el suelo está bien nutrido... No hay problema. En realidad,
lo que han estado es lavando, lavando plantas, podando algunas hojas que estaban malas y metiéndolas al compo, enterrándolas. No han hecho mayor uso, inclusive ni siquiera de los pesticidas naturales que se le enseñó, no, ni siquiera lo han usado lavados, han usado podas, porque empezaron, y donde el suelo se veía más nutrido o le habíamos cargado para experimentar un poco más de abono, un poco más de estiércol de cuy, de cabra, de lo que hubiera, las plantas están más sanas. Entonces es cuidado, es el día a día, ¿sí? En realidad es muy interesante porque aquí estamos viendo diversos elementos. Primero, tener un pedacito de tierra, ¿no? Segundo, tener a una profesional como tú, porque si no, realmente es un poco más complejo y saber cómo cuidarlas, ¿no? Pero también hay el tema del reciclaje que me parece que ustedes cuidan mucho, ¿no? Esos alimentos que la nutricionista va a preparar, pero hay alimentos que no tienen grasa, que son las cáscaras, qué sé yo, eso ustedes las reutilizan, se reutiliza bastante, se reutiliza bastante. Se pueden hacer bioles, se pueden hacer compost, se puede hacer purines, es decir, se puede dar, vuelvo a lo mismo, es según la realidad de lo que tengamos. Yo he llegado a tener composteras enormes donde le hemos puesto de todo. O sea, cuando te digo de todo, es de todo. Entonces, siempre hay alguna manera de reciclar esto. En realidad, ese día estuvimos revisando el tema y al final les digo, solamente el uso del ecoladrillo, o coger cualquier bolsita, y que todo lo que quieran botar, lo botan en él. Les costó 3 semanas llenar una botella a un salón. Porque se daban cuenta que con su palito lo iban hundiendo y de repente, le digo, solo el hecho de que hayan reunido toda esta basura en una pequeña botella, han hecho que se necesite un relleno sanitario menos. Porque empiezan a entender las complejidades de que en realidad todo lo que hacen está ligado a todo, en realidad. Claro. Todo está ligado a todo. Entonces, reciclar es una cosa muy, muy interesante para ellos. Como sabemos, por ejemplo, Consuelo está muy vivo, muy interesante, le digo, ya, entierra un papel. Y olvídate 7 días. A ver, trata de desenterrarlo después. Si este suelo está vivo, está orgánico, muy nutrido, el papel no lo encuentras. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que pueden comer celulosa. Claro. Así es. Entonces, significa que tu suelo está... Ok. Entonces se le da... De repente, en un proyecto enorme puedo decir, por favor, manden a hacer un análisis microbiológico del suelo. Pero acá mi análisis microbiológico es meter un papel. Sí. Claro, y ahí se ve el resultado, ¿no? Claro, se fascinan porque ven que todo esto redunda y ven, y los chicos se vuelven expertos, porque dicen, el rabanito es bueno para esto, o la lechuga te da fibra, y empiezan, ¿no? O la kiwicha te va a dar calcio, o empiezan pues en una de mis visitas, acá hay un gusano, yo no me había dado cuenta, ellos habían fijado que un rabanito tenía un huequito, a buscar al gusano entre todos, es decir, empiezan a conocer su huerta, el objetivo es que conozca su huerta mejor que yo. No importa que yo sea profesional en esto, no importa que yo tenga bastantes años en esto, siempre el objetivo, porque lo diseñamos como grupo, era que la persona tenga este conocimiento para sí y lo mejore, lo entronice, o sea, que esté muy... A mí me maravilla cuando me dicen, no, mejor así. Dije, ahora conoce su huerta mejor que yo. Ese es el objetivo en realidad. También los estimulan, los incentivan para que lleven a sus casas y la familia comience a decir esto es interesante, porque además ayuda a la economía también. En muchas de las imágenes que hemos visto están los padres y todos opinaron. Ha sido bonito porque cuando empezamos a trabajar primero dijeron, acá no va a crecer nada. Sigan ustedes, yo les aseguro que sí, pero ¿por qué? Porque hemos sacado vidrios, ropa, no hay ladrillos. tierra no productiva. En realidad no. Cuando el agua está bien, no hay tierra no productiva. Y nosotros, no se preocupen señores, y después ha sido bonito porque es lo que dije hace unos momentos, ¿no? Se llevan algunos de los almácigos a su casa para tener, entonces buscan ya su tierrita, hacen su cajita de fruta, un balde, lo que sea, y tienen su acelga, su lechuga. Mira, en el tema medioambiental, en el tema de tener la naturaleza en uno,
Inclusive si quieren sembrar rosas, geráneos u otro tipo de esto, feliz, porque ya están sembrando. Y recordemos, y algo que me ha gustado, porque lo hemos dejado en esta experiencia Munaico, es que ellos ya estaban preocupados por arborizar, porque se les venía el verano. Claro. Y está comprobado que una calle arborizada puede tener hasta 10 y 15 grados menos. Cierto. No, y dependiendo del tipo de árboles también que se pongan. Así es, ¿verdad? obvia. No, ese es otro detalle. Entonces, busquemos, y con el equipo estamos en esto, busquemos dar valor a aquellas plantas, por ejemplo, el matico. El matico es un pequeño árbol que es una botica viviente. Le decían la hierba del soldado, porque siempre que un soldado, y eso me lo contó una ancianita, ¿cierto? muy ancianita de un convento de clausura, que su mamá se lo había contado, que en la guerra hacían hojitas secas de matico y se lo ponían en la cartuchera al soldado. Si tiene ampollas, lo masticaba y se lo ponía. Si tenía problemas gástricos, hacía una infusión y se lo tomaba. Si tenía una herida, masticaba la hoja y se la ponía. ¿Por qué? Porque tiene evidentes beneficios antibióticos o bacteriostáticos en realidad, antiinflamatorios, pero eso lo sabían y ahora ¿quién lo sabe? Yo creo que vamos a empezar a plantarla. Sí, es una maravilla en realidad. Sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte y realmente vamos a hablar de este maravilloso árbol y de la cantidad de árboles que son importantes justamente para contrarrestar los rayos del sol, que son importantes, pero en exceso tampoco no es muy saludable. Y ahora los índices están muy altos. Y ahora los índices realmente nos señalan que debemos cuidar a nuestros niños y a nuestros ancianos. Absolutamente. Son dos etapas de edad que necesitan todo nuestro, la fragilidad que ellos tienen. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros queremos saber, pues, porque yo creo que la mayoría estamos interesados en saber en un lugar más o menos grande, qué tipo de árboles específicos, porque después vamos a regresar al huerto, saber quiénes pueden participar, cómo pueden participar, los beneficios que se tienen con relación a este huerto. Pero ya para cerrar, porque nos quedamos con ese tema en el aire, ¿qué tipo de árboles son realmente importantes para que nos dé una mayor oxigenación y evite los rayos solares que están muy fuertes? Mira, en realidad la experiencia me lleva a decir que
busquemos un poco en la historia los árboles propios de la zona. Los árboles propios de cada zona lo son por algo. Por ejemplo, y eso se ha comprobado, en una calle, repito, en una calle, la diferencia en grados en un lado con árboles y un lado sin árboles es pero enorme, completamente. Los mejores árboles para sombra siempre van a ser los de hojas pequeñas o foliolos, pequeñitos. Te van a dar, ¿por qué? Porque son muchas hojitas rompiendo el tema del calor, más que una sola hoja grande. Entonces estas plantas, algarrobos, ¿no? Las poncianas mismas que, oh maravilla, en verano es que se visten, Cierto. claro. La moringa, que siendo un árbol tan pequeñito, porque es delgadito y todo lo demás, se pone con el huerto tranquilamente. Pueden usar enredaderas para una huerta. De repente una huerta en una zona con mucha iluminación, pueden ponerse una maracuyá. Claro. Que tranquilamente una maracuyá te cubre. ¿Por qué pues. la gente tiene cierto reparo en poner el maracuyá? Por los gusanos, sí. Pero realmente es que son gusanos bonitos. Es que, bueno, no son tan bonitos, ¿no? Para una persona. Bueno, a mí me gusta. A mí, no, es que yo lo veo desde el punto de vista de las personas que se horrorizan. En realidad el gusano de la maracuyá, mientras no exceda cierta cantidad, provoca que la fruta salga más dulce. La poda. Ya. En cultivos comerciales de maracuyá está la práctica de podar y extraerle ramas para que la fruta venga con más peso y más dulce. Cierto. Entonces, en realidad, para fumigarlo, solamente es observación. Cuando se trata de maracuyá, siempre a mis alumnos les digo, solo observen. Va a haber, un día van a encontrarse con una hoja está comida. El hábito de postura de este gusano es hace posturas agregadas, es decir, todos los huevos los ponen en un solo sitio. Un solo sitio. Ya. Entonces, anda, busca, y vas a encontrar que cuando ya están naciendo y están más grandes, todavía siguen todos juntos. Tienen que llegar a cierto tamaño para dispersarse. Coge la hoja y písala. Se acabó. Entonces me dicen, ¡ay, pero algo para fumigarla! No, busca la hoja madre. Ahora, si se te disparó, es porque se te disparó. Poda. Pero no hay que fumigar, no, porque tenemos el chip del veneno. El chip del veneno. No es necesaria la mayoría de veces una fumigación. Así de simple. Y es por eso, con relación a este tipo de agrotóxicos, porque realmente existen, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo he visto en varias sesiones nutricionistas que señalan, si vas a comer una fruta, pélala, si vas a comer un tomate, pélalo, pero son de los productos que uno compra en los mercados, Sí. ¿no? Pero no porque las cáscaras no sean saludables, sino por el problema de los tóxicos. Sí, esa es la ventaja en nuestra labor. Al ser multidisciplinarios al final podemos también cerrar ciertas cadenas en el sentido de enlazar a los productores con productos sanos con consumidores. Yo me como la zanahoria, es decir, como tengo la ventaja de estar siempre presente en productos orgánicos y sanos, en realidad yo nunca pelo tomate, nunca pelo pimiento, nunca pelo zanahoria, o sea, yo no pelo nada, ni la papa la pelo, las habas porque en fin. Pero en realidad no pelo nada, me lo como todo con cáscara, todo bien, porque sí, es una buena indicación de las nutricionistas cuando dicen pelar, porque si no conoces el origen, es probable que te estés llevando... Es fundamentalmente aquellos que se consiguen en el mercado en general, ¿no? sí. El nivel de agrotóxicos que usan en ciertas zonas son muy fuertes, ¿no? Es terrible. En realidad la palabra es terrible porque va más allá de lo técnico, inclusive. Si técnicamente se debe usar A, ellos usan hasta la Z. Sí, es todo, realmente es todo un problema. Y retornando al tema de los huertos escolares, ¿realmente es importante? ¿Funciona? ¿Tiene resultados? Tiene resultados. Un primer resultado, el hecho de que, vuelvo a lo mismo, normalizar. Mira, a mí en todos estos años que llevo, y siempre hablo de los años y los años, pero sí son años, que llevo enseñando huertos, ha habido personas que ya empiezan a decir que no conocen la planta de tal cosa. O me dicen, quisiera un árbol de huacatay, por ejemplo, cuando no saben que es una matita. ¿No? O quisiera una fruta es decir, me dicen cosas que no tienen relación porque han perdido el contacto.
Lo que buscamos... Especialmente la gente de la ciudad, ¿no? Sí, con énfasis en la ciudad, es tremendo. Entonces, el primer producto real es normalizar el consumo de tu huerta. El hecho de que hablemos de colegio, voy a decir un colegio que, no, un momentito, si en ese comedor del colegio no vuelven a comprar huacatay, orégano, cualquier hierba que se le meta a la comida, ya es un ahorro, y es un ahorro real. Y es un ahorro en dos sentidos, el ahorro económico de no tener que comprarlo, pero un ahorro en salud, porque no saben de dónde viene esa hierba. Claro. No saben. Entonces, el tema está que estos huertos están ligados también a temas de alergias, a temas de envenenamiento, a temas de una serie de cosas. Cuando la persona empieza a tener parte aunque sea de su producción orgánica, si en su casa si en la casa, porque el objetivo es que se conozca en el colegio y esto se ha llevado a sus domicilios y a su casa y conozcan la importancia. Pero si esta señora tiene sus propios tomates y comen sus tomates, imagínate, en una planta que es tan fumigada, es un logro enorme. Entonces, normalizamos el consumo de productos. Al normalizar el consumo de productos orgánicos o sanos, para no usar el término orgánico, o libres de pesticidas, para usar otro término, este resultado hace que la salud en general prospere, porque es un producto con más peso, con más materia seca, más nutritivo. El objetivo es nutrir. Claro. El huerto es una herramienta, vuelvo a lo mismo, el huerto es solamente una herramienta, sostenible a medida que vayan dejando de adquirir algo. Digamos que el colegio se vuelve experto solo en 3 cosas, lechuga, rabanito y de repente tomates. Cierto. Ya, no puede porque no tiene mucha área hacer más cosas. Pero basta que parte de su alimentación se base en estas lechugas, rabanitos y tomates propios para que esto sea ya un logro enorme. Tienen pues en ese momento un porcentaje de su alimentación libre de pesticidas. Y eso es importantísimo en realidad. Y aparte del conocimiento que se adquiere en el cultivo, en el preparado de la tierra, en saber que ese nutriente lo he hecho yo como alumno, y realmente representa, como decían algunos niños, es como un alimento aparte del alimento que significa en sí esa planta, empiezan a interpretarlo. Es decir, la ventaja de capacitar es que cuando tú les empiezas a conversar, te das cuenta en el momento en que el niño dice, no, esto es así mejor. O sea, empieza a opinar. ¿Qué grado de empoderamiento puedes evaluar en un niño que de estar atento, escuchando a lo que le dices, dice, no, mejor es así, o yo lo prefiero así, porque empieza a opinar? Significa que su empoderamiento está actuando. Ha crecido. Entonces ya tenemos chicos que cuando llegaba a la huerta, ahí hay un gusano. ¿Dónde? Sí, yo he visto un gusano, a ver, vamos a verlo, y empezaban ellos a opinar, no, y eso está muy junto, mejor habría que separarlo. O sea, empiezan a hacer suyo el huerto. Eso implica un grado de empoderamiento, implica grados de conocimientos básicos de alimentación, conocimientos de nutrición, cuidado del medio ambiente. Empiezan a darse cuenta, y luego dense cuenta cuando caminan por la calle, un día de febrero, un calor tremendo, ¿se van por la parte libre o se van por los arbolitos? Ya, los árboles arman ecosistemas, busquen árboles de la zona, busquen árboles, estudien sobre los árboles. Voy a hablar mal de una especie que se da mucho en costa, pero que en realidad yo nunca le he recomendado, son los ficus. El ficus es un árbol de zona de lluvia. Los ficus rompen cisternas. Porque absorben mucha agua. Porque pueden recorrer buscando agua con las raíces, son tremendamente agresivos, levantan pisas, rompen cisternas y no aportan, porque no son tampoco aparasolados, y en realidad tendría que ser un ficus enorme en un parque que te dé toda una sombra de 10, 20, 30 metros cuadrados para que funcione. Pero ¿por qué señalan al ficus, y de repente la lectura ha sido mala, que es un árbol muy importante para la oxigenación? En realidad lo que pasa es que es por la cantidad de hojas, pero en realidad para oxigenación son los caducos, porque renuevan.
Ya. Renuevan y renuevan. El ficus va a terminar cediendo ante la contaminación porque necesita de la lluvia, a menos que lo laves. Claro. Entonces, en todo caso, los ficus es mejor en las partes de la sierra donde hay mucha lluvia, pero en en la las sierra zonas se tropicales, ven ¿no? fantásticas. Donde En la sierra un ayudan ficus bastante. y bueno, esta es una opinión personal, pero Claro. muchos ficus se han traído porque son muy bonitos para darles formas de bolitas, tablitas, le dan formas. El ficus por Se ser, presta. porque es un árbol agresivo. Va a estar siempre verde, siempre vivo, siempre lindo, entonces le dan formitas, le dan cositas, le dan no. Mientras el árbol es más fino, más lindo, mejor, dura más. No, por eso es que un algarrobo es tan fino. Esa es una madera hermosa, es una madera, pero un árbol de algarrobo demora, pero es noble. Te alberga aves, te alberga. Entonces, y un detalle, ¿no? Pero es muy alto también, ¿no? ¿O no? Más o menos. Pero no es agresivo. O sea, no te va a romper cosas. No, el algarrobo es muy noble para muchas cosas, ¿no? Y estamos perdiendo. Algunas veces he dado un curso y le digo, a ver, señores, muy bien, primera clase, salimos al parque, ¿cómo se llama este árbol? No sé. ¿Cómo se llama este otro árbol? Solamente me reconocen El palmeras, ficus y molles. No me reconocen otra cosa más. Este es una espatodea o llama del bosque, o tulipán africano, este es una jacarandá, este es un ceibo, este es un ombú, empiezo a enseñarles, tienen que aprender. Así como, Claro, como claro a que veces sí. se van, uno lee una novela europea, hasta una novela de misterio, si quieres, dice, cuando el zorzal pasó por no sé qué, o el ruiseñor, o sea, empieza a describir sus aves, y yo los hago, a ver, descríbeme qué pajarito es ese que pasa por ahí. Pajarito, Cuando es, pues, no, es un tordo, es un gorrión, es un canario, es decir, En realidad se ha perdido un poco ese Eso. contacto, ese conocimiento de la naturaleza en general, ¿no? y un llamado más, que en algunos casos lo he logrado, tu huerto está perfecto el día que tengas sapos. Sapos. Sí. ¿Por qué? Porque tener sapitos o ranitas significa que ahí no hay ningún tóxico. Es el primero en caer en un campo cultivado con agrotóxicos. No vas a encontrar sapos ni ranas en un cultivo industrial. En realidad es un tema bastante interesante. Da para. Es decir, terminas hablando de biología, zoología, anatomía, y nutrición, está terminas con hermanado, bioquímica. ¿no? Es que está hermanado. Por eso que a veces la nutricionista empieza a conversar y de repente estamos hablando del oxígeno en la sangre, Claro. pero el oxígeno en la sangre es importante porque tiene que ver con los niveles de hierro y el hierro tiene que ver con los niveles de cultivo y volvemos a la herramienta que es la huerta, trabajado a través de un nutricionista. Entonces el nutricionista es quien me pide a mí la herramienta. Claro. Entonces siempre le digo, la huerta no es, seré agrónoma y todo, pero la huerta no es más que una herramienta al servicio de lo que realmente es. Un capacitador que viene y te dice cómo debe ser tu alimentación y te lleva hacia eso, Claro. hacia la naturaleza. Pero eso es muy importante porque además el huerto, que en estos momentos hemos presentado un huerto escolar, se puede aplicar a diferentes empresas, diferentes Sí, por supuesto que instituciones, sí. diferentes Por parques, supuesto que sí. porque no es su exclusividad, ¿no? No, es decir, mira, cuántas instituciones tenemos que podrían tener en sus jardines, digamos, cítricos y tomar mates de esos cítricos. Podrían tener, es decir, y sus empleados salen, ay, tengo frío, se van y sacan una hojita de algo y se hacen un mate en ese momento. O fíjate, he encontrado empresas que tienen pues las rosas rodeadas de cebollas, que las consumen. Es decir, el huerto no solamente escolar, lo que pasa es que siempre vamos hacia eso, el niño y el padre, el niño, el padre, el tío, el entorno, la sociedad. Si el padre en su empresa tiene una huerta, ¿qué va a hacer? Me lo llevo a la casa y le enseño a mi hijo. Y me ha sucedido. Un niño que no comía payares, así lo castigues y le digas que no, se comió su payar porque se trajo su payar del colegio. Porque es de él. Claro, es su bebé. lo sembró y se quedó así, esperando. Y cuando produjo el payar, mamá, ¿cómo se come el payar? Bueno, tienes en ensalada, lo que sea, mamá, a comerse eso, porque era su payar. Entonces, este tipo de cosas se hacen empoderando en empresas, en colegios, en institutos, en techos. Es decir,
No necesitas inclusive un suelo. Claro. Puedes hacerlo en cajones, levantados, y también en algunos casos yo lo he hecho en mesas para personas que andan con silla de rueda. Claro. Porque pueden, entonces ponen la silla de rueda y empiezan a trabajar su huerta tranquilamente. Se necesita un espacio para poner Se la necesita tierra, ganas. las plantas Sí. y tener los sapitos ahí. Oh, sería una maravilla realmente. Nosotros nos vamos a un pequeño corte ya al final de nuestro programa, que realmente es muy entretenido, porque además estamos aprendiendo pues, que no es simplemente un huerto, es mucho más que un huerto, y los beneficios que ellos representan, y cómo nosotros podemos mejorar nuestra alimentación a través de nuestra producción. Así es. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, sí, nosotros estamos muy entretenidos con este tema, especialmente porque yo me voy a llevar una serie de anotaciones que a mí me encantan los árboles. En mi vida he plantado muchos árboles, como te comentaba, me encanta el árbol de la palta, yo soy consumidora de la palta y amo la palta, pero sí me gusta el maracuyá, por eso te preguntaba del maracuyá y la cantidad de gusanitos que hay por ahí. Y yo creo que es muy importante esta reflexión con relación a una sana alimentación, porque no solamente estamos hablando de los productos que debemos consumir, ¿no?, dentro de lo que hay en el mercado, sino de lo que nosotros producimos. Y me pareciera que en estos huertos escolares es un poco más allá de simplemente producir un tomate, una lechuga, una cebolla. Es el empoderamiento que tienen los niños, es el empoderamiento de los profesores, es el empoderamiento de las familias, relacionados con varios elementos. Primero, conocer la tierra. Segundo, qué productos puedes plantar. Tercero, el respeto al agua, que me parece muy importante. Y después, finalmente, el cuidado al medio ambiente, porque nuestro medio ambiente hace rato que nos grita SOS, porque realmente estamos viendo una serie de situaciones bastante difíciles, especialmente con nuestro mar, que está llorando en estos momentos. Y mucha gente habla de las conservas, de los enlatados, pero la verdad yo creo que hay que preocuparnos un poco más, porque hay cierto tipo de pescados o frutos de mar que viven ahí y que realmente se están enfermando por cómo está el mar, ¿no? Entonces, acá también es importante, regresando a la tierra, que nuestros niños empiezan a aprender a respetar su ecosistema. Entonces, este empoderamiento del huerto escolar, ¿cómo ayuda a los niños a tener un mundo diferente dentro de estos conocimientos? Es que en realidad el poder está en el conocimiento. Es que mientras relatabas esto, recordé algo que les comenté. Estábamos haciendo la huerta todo y una profesora me dijo, ¿puede pasar un ratito? Estaba comenzando su clase y tocaba medio ambiente. Y ahí les comenté, les digo, ¿saben cómo en algunos países, y eso fue un caso que vi en Japón, saben que su agua está buena? Porque le sueltan peces y los peces están felices. Y eso me hizo acordar muchos años antes en una planta de tratamiento de agua en Miraflores. El ingeniero Vives en esa época, un excelente ingeniero sanitario, me dijo, había hecho un procesamiento de todas las aguas, o sea, antes de que entren, todas las aguas de desagüe las colectó para un proyecto que se hizo en el Malecón.
y la sanitizó a través de algas, oxígeno, todo fue natural, nada químico. Y al final el agua salía un poco parda, que es lo que usan para regar parques, pero me dijo, en esa agua pueden vivir los peces. Y si los peces viven tranquilos, sanos y los podemos comer, significa que hemos hecho nuestro trabajo. No hemos permitido que esta agua contaminada llegue al mar. Y esa es la razón. Si los peces viven, ¿y a qué voy? Que yo todavía de niña he visto camarones en el Rímac. Cierto. Todavía los he visto. Los ríos están bajando muertos, lamentablemente. Y deben saber los niños que están dentro de un ecosistema y que el sistema viene desde los glaciares hasta el mar y retorna. Entonces, si lo que estamos botando es basura, no esperemos recuperar, pues. En realidad no se puede recuperar absolutamente nada. Así es. Quizás muchos de nosotros que nos gusta ver un poco esta preservación del medio ambiente, vemos cómo hay ríos, lagos totalmente contaminados y la verdad es que no se sabe qué hacer. Existen muchas investigaciones, pero la realidad es que aquel que está cerca no sabe cómo accionar. Pero precisamente esa es nuestra labor. Nuestra labor como equipo es darle herramientas que hacer. Una es la huerta, pero como hemos estado hablando a través de todo este tiempo, te jala que al ecoladrillo, que a cuidado con el agua, que no ensucies aquí, que mejor ponle árboles a tu calle. Es decir, empieza a jalar pequeñas acciones medioambientales. Quizás esa es la fábula del colibrí en el bosque que está incendiándose, ¿no? Cierto. Y el colibrí va llevando una gotita de agua y todo el mundo, oye, ridículo, ¿qué estás haciendo? Tú no vas a apagar el fuego, pero estoy haciendo mi parte. Así sea una gotita, le estoy echando. Todos tienen que hacer su parte. Todos tienen que hacer su parte. Y esto es lo que involucra el hacer. Vuelvo a lo mismo, y lo he dicho varias veces durante el programa, el huerto es una herramienta, pero es una herramienta que te jala actividades, actitudes, soluciones, y empiezan. Y si llevo, y la palta, aquí entra una palta, mira, entra en este rinconcito, porque ellos ya se imaginan, y eso es bonito, porque se ven más allá, debajo de la palta comiéndose las lechugas. Claro. Y eso, con un buen pedazo de palta. Sería una maravilla en realidad. Y ya están en ese, ya lo tienen en su mente. Significa que es posible y lo pueden hacer. ¿Cómo podríamos hacer para que no solamente queden los colegios, o que la mayoría de los colegios pues hagan esta solicitud para saber que no se necesita grandes extensiones de terreno, que las empresas sepan que pueden hacer sus compost dentro de sus empresas, que pueden reutilizar todos esos productos que no tienen grasa, que son las cáscaras y los desechos orgánicos que realmente se pueden reutilizar? ¿Cuáles son los beneficios que realmente gana cada entidad que apuesta por estos huertos? Las entidades ahorita están haciendo inclusive muchas labores de coaching, para poner a la gente en forma también. Esto es una manera, el hecho de que las huertas terminan capturando una serie de acciones, es un tema que lo pueden desarrollar y disgregar según cada empresa inclusive. Es lo que les decía hace un momento. Tener árboles para que las personas en un momento, se van a dar cuenta, en un momento de frío, no van a tener un golpe de frío tan fuerte. En un momento de calor van a tener un sitio donde trabajar. En muchos países se ha dado que la empresa les pone frutales o les pone árboles diferentes. ¿Para qué? Para que puedan almorzar debajo de sus árboles. Y eso no se está pudiendo dar porque simplemente tenemos arbolitos pequeñitos, bien formaditos, muy bonitos. Las palmeras son muy útiles, ¿no? Las palmeras son útiles dentro de un desarrollo más complejo. Entonces las palmeras son hermosas, son útiles, pero con árboles también de mediano tamaño. Entonces el hecho que una empresa pudiera tener parte de su consumo en huertas va a empoderar un tema desde reciclamiento, de tranquilidad, de un sitio. Hay empresas que ya están inclusive trabajando con zonas para siestas. Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de poder tener algo natural los acerca. Personas que a veces tienen tanto trabajo en su vida o que ya son de la generación X, que en su vida han visto algo que salga naturalmente de algo. Entonces, mira, solamente tener el ejercicio de tener una zona de melones
y que se haga un cultivo de melón como un ejercicio en una empresa y que esto se consume en un compartir, ¿qué significativo podría ser? Y eso es lo que vamos, que se entienda que esto es una herramienta que nos empodera también como sociedad. Tú mencionaste algo que me parece muy interesante, especialmente porque amo el cítrico. ¿Por qué los árboles cítricos son importantes? Bueno, mencionaste los cítricos varias veces, ¿no? En realidad en realidad el limón siempre ha estado asociado a la salud y todos los derivados, naranjas, limas y todo lo demás. Me gusta porque inclusive cuando si no tiene fruta, tiene flores. Y sabemos todos que las flores de azahar se usan para tranquilizar. Cierto. Entonces, ¿quién ahorita se hace un té de flores de azahar? Difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Quién, y si no tiene flores en ese momento, ni fruta, tienen hojas? ¿Quién se está haciendo un tecito de limón que sea de limón? A base de las hojas. Una hojita de limón y se hace un limón. Y algo muy importante, que eso también tenemos que... cuando me hablan de empresas, digo, ¿y entonces por qué los japoneses hacen aceite de limón y cuando la gente la ven que está así, como media estresada, media mañana, inyectan el aroma de limón en la oficina para que todo el mundo... ¿Qué haces tú cuando coges una hoja de limón? Por eso a veces me centro en eso. La frotas y haces esto. Porque sientes en ese momento que te desestresa. Cierto. Lo uso por eso, porque a veces uno dice, ay, me siento un poco, coge una hoja de limón, la huele, y eso se está utilizando para que el personal sienta unos minutos de relax. Y eso se llama aromaterapia. Claro. Para que veas. Y también hay coloroterapia, supongo será, no, colorimetría, me he olvidado el término técnico, discúlpenme. Pero en el hecho de que tener un árbol, los colores o sea, con la naturaleza, cuando empiezan a caer las flores las flores del cerezo. Entonces, si bien es un tema de tradición japonesa, no olvidemos que el parque que está frente a las Naciones Unidas es también un pequeño arboretum de cerezos que se ponen espléndidos y les marcan la primavera. Cierto. Entonces todo el mundo está feliz porque y se van y hacen el picnic. ¿Cuántos acá en el Perú tenemos la costumbre de ir a hacer un picnic debajo de un árbol? O los que puedan hacerlo, ¿no? Porque realmente es todo un tema, no es muy fácil. No es muy fácil porque se perdió cuando Amancay se urbanizó. Cierto. La tradición limeña de irse de paseo a Amancay para hacer picnic se empezó a perder. Sí, es una pena. Bueno, ya honestamente estamos al final. Es un tema muy importante porque hemos podido aprender todos los beneficios que se tienen de un huerto escolar. De un huerto escolar. Y de un huerto escolar se puede invadir el mundo para mejorar el medio ambiente. Esa es la expresión real. Un mensaje final para todos aquellos que quieran tener un huerto. Solamente es querer hacerlo. Después es la tierra se arregla, el contenedor se encuentra, no necesitamos hacer una inversión enorme, solamente es hacerlo. ¿Quieren hacerlo en su oficina? Llámenos, entren a la web, ¿no? Cierto, de Munaico. www.munaico.com, pueden entrar, llamarnos a través de ustedes, encontrarnos y siempre estaremos dispuestos a empatar este tema. Puedes hacerlo. ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Tienes algún tema para involucrarlo en el tema nutrición? Porque el tema nutrición no solamente es comer, el tema nutrición es un estado. Munaico lo ve así, es un estado completo, general de salud, salud mental, salud física, salud emocional. Entonces estamos tratando de trabajar a todos esos niveles, por eso que hablo de cítricos, hablo de parques, hablo de picnic, hablo de varias cosas. Del conjunto. Del conjunto. En realidad, querer comenzar es solamente hacerlo. Y estamos para eso, para ayudarlos a hacerlo. Inclusive los que tenemos una casita pequeña, con un pequeño rinconcito, podemos hacer muchas cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una hora que se nos ha ido muy rápido, con mucho conocimiento, con mucha información. Te agradezco mucho y yo honestamente vuelvo a agradecer a Munaico porque somos parceros, somos aliados trabajando en favor del combate a la anemia y la desnutrición crónica infantil, que realmente es un tema bastante difícil para nosotros, y lógicamente vamos a continuar con este tema y vamos a explorar otros temas más siempre relacionados a la salud
alimenticia de todos, no solamente los niños, de los adultos, sino de todos nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y con ustedes. Bueno, hasta la próxima semana, siempre con otro tema importante relacionado en favorecer la alimentación de todos nosotros, especialmente la de nuestros niños.